están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí otra vez por el canal de YouTube. El último video lo hicimos en el mes de septiembre, así que tenemos ya un tiempo que no aparecemos por aquí. Pero también tenemos una serie en el área de los shorts, así que pueden ir a asomarse por allá. Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a hablar un tema pero bien pastoral, en el sentido de la pluralidad pastoral. Esto es un tema que a lo mejor no hemos estudiado mucho y por eso quise invitar a uno de mis pastores de la iglesia donde yo me congrego, la iglesia Filadelfia se llama, para hablar un poquito de este tema, ya que él tiene muchísimos años en esta área de la pluralidad, un equipo trabajando con estos equipos, y tenemos algunas preguntas para también aclarar las que ustedes tengan. Porque esto es un tema de verdad que no se habla mucho. Entonces, bueno, bienvenido, pastor. ¿Cómo se llama usted? Diga su nombre, su familia, su currículo. Bueno, un placer estar aquí. Mi nombre es Efraín Tapisquén. Soy pastor en la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Pastor ordenado desde hace, vamos a tener 5 años ya. Voy a tener 5 años ya ordenado como pastor. Pero trabajando en el liderazgo de la iglesia, en un grupo plural, colegiado, que hablaremos ya en un momento, desde hace aproximadamente unos 12 años, 14 años, si no me estoy equivocando, aproximadamente. Y bueno, ha sido una experiencia que en este momento vamos a tratar de sintetizar en 15, 20 minutos, no lo sé. Media hora, una hora. De la manera más edificante para ustedes. Sí. Sí. El pastor Efraín, él está casado, tiene 2 hijas, tiene una experiencia allí también familiar. Entonces, bueno, con respecto a la pluralidad pastoral, sabemos que pluralidad significa más de uno, mucho. Entonces, la primera pregunta sería, pastor, ¿cuáles son los principales tipos de gobierno eclesial que se implementan en la actualidad? Muy bien, en la actualidad, y esto es histórico, hay básicamente 3 tipos de modelo eclesial existente y cada uno tiene sus subdivisiones. Los 3 tipos de gobierno eclesial que podríamos encontrar en la actualidad, y esto lo pueden verificar con cualquier teología sistemática donde puedan ir al apartado de eclesiología, son primero el modelo episcopal, segundo el modelo presbiterial, no necesariamente presbiteriano como de la denominación, sino presbiterial en el sentido de la organización, que ya en un momento lo voy a aclarar, y en tercer lugar el modelo congregacional. El modelo presbiterial es el que usan las iglesias más antiguas. La iglesia romana, la iglesia católica romana, tiene un modelo de organización que es eminentemente episcopal. También lo utiliza la iglesia anglicana y otras denominaciones reformadas. Si no me equivoco, creo que la iglesia luterana también utiliza un modelo de organización episcopal, que básicamente divide el liderazgo de la iglesia a nivel mundial en distintos estratos o niveles que están apartados para lo que llamaríamos la curia o los colegios de presbíteros, qué sé yo, de episcopos en sus distintas categorías. Te puedes encontrar con por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana tienes al Papa y el Papa de él se desprende de una serie de cardenales y cada cardenal gobierna sobre unos arzobispos, los arzobispos gobiernan sobre obispos y los obispos gobiernan sobre lo que nosotros llamaríamos en un lenguaje coloquial sobre los curas o párrocos, que a su vez ellos están cada uno sobre una congregación. Si se dan cuenta, tienes en la parte baja de la pirámide a todas las congregaciones, las distintas congregaciones. Sobre cada congregación inmediatamente se levanta un anciano o miembro de la curia, como parte de una estructura jerárquica que va hacia arriba. De ahí en adelante no tiene a ningún miembro de la congregación de a pie, por así decirlo, formando parte de esa pirámide de gobierno. Ese es el gobierno episcopal. Bueno, es similar, es un poco parecido en otras congregaciones o en otras iglesias, no únicamente en la Iglesia Católica Romana. También nos encontramos con el gobierno presbiterial o presbiteriano, que podríamos decir que es el gobierno de asambleas. Es un gobierno similar en su organización al episcopal, pero está formado por la gente de la misma iglesia, de la misma congregación. Más local. Es correcto. No necesariamente en ese sentido, sino que los escalafones superiores están ocupados no por una clase sacerdotal, sino que están ocupados por gente de las mismas congregaciones. Okay. Es lo que nosotros llamaríamos en el ámbito político como una organización de bases.
Es decir, tienes a todas las congregaciones en distintos lugares, en distintas ciudades, en distintos países del mundo, y de cada congregación se escoge a un representante o pastor, o pastores incluso. Pero por lo general es solo un pastor que se escoge. Ese pastor se une junto a otros pastores en sínodos locales, como pueden ser, o podrían ser asambleas locales o regionales, y luego esas asambleas se unen a otras asambleas nacionales, y luego, bueno, esas asambleas nacionales lo ideal es que se aglomeren en una asamblea mundial. Entonces, si te das cuenta, hay gente que sale de la congregación como representante de sus iglesias, de sus congregaciones locales, y se unen a otros miembros de otras congregaciones para formar una gran asamblea. Ese gobierno que he tratado de describir, lo encontramos en la iglesia presbiteriana moderna. Solo que estos modelos han sufrido divisiones y entonces hoy tiene asambleas en distintos países o en distintos continentes que varían producto de, bueno, los cambios sociales, claro, y las variaciones doctrinales que no se han logrado conciliar en la historia. Y por último tenemos el modelo congregacional. Ese es el modelo más variopinto. Los dos modelos previos son bastante regulares en las congregaciones. En cambio, cuando hablamos de un gobierno congregacional, podemos encontrarnos con gobiernos de un solo pastor, gobiernos de varios pastores, que es el que ampliaremos a detalle. Nos encontraríamos con gobiernos de juntas de miembros, en donde tienes a un pastor que es controlado o gestionado por medio de una junta. Creo que eso es muy común en las iglesias de nuestra zona, por lo menos aquí en Venezuela, en el estado de Anzoátegui, es muy común encontrarnos iglesias donde tiene un pastor y el pastor tiene una junta directiva. Eso es muy común. También te puedes encontrar cosas como juntas de pastores y diáconos, pero también puedes encontrarte con congregaciones que son bastante inusuales, en donde no hay ningún pastor ni ningún tipo de líder, sino que la conciencia que se tiene es como de que quien gobierna es el Espíritu Santo aquí. Y entonces, bueno, ahí como vaya siendo el sentir, como vayan viendo ese movimiento, entonces todos nos vamos moviendo hacia allá. Pero eso es muy inusual, ¿verdad? O al menos yo no conozco una iglesia que al día de hoy funcione de esta manera. Realmente tiene por lo menos un pastor. Sí, por lo general lo normal es encontrarse en nuestra zona iglesias que tienen un solo pastor. Este modelo se llama congregacional porque si te das cuenta son modelos que no van más allá de la congregación y nacen de la misma congregación. Okay. Es decir, se toma a un miembro de la congregación y él se elige como el representante de todos los demás, pero sin dejar de ser parte de la congregación. Claro. El mismo espíritu, por así decirlo, está hasta cierto punto en el modelo de organización presbiteriano, pero ese espíritu está ausente en el gobierno episcopal. ¿Por qué? Porque tienes un cura que es tu párroco local y él está puesto por un colegio que está en otro país o en otra ciudad. Tú no conoces al cura y llega de repente y empieza a gobernar. Exactamente. Esa es una forma y eso ha funcionado durante mucho tiempo, ¿ok? Eso es un punto a favor de estos gobiernos. Claro, ya luego podríamos hablar sobre los argumentos a favor y en contra de cada uno de ellos. Pero honestamente, uno siempre termina haciendo las cosas en su congregación. Creo que muchos pueden estar de acuerdo con lo que voy a decir. Y uno termina haciendo las cosas, incluso organizando la iglesia, como se organiza, porque uno piensa que es lo correcto. Y precisamente nosotros hemos optado por un modelo de gobierno plural, colegiado, de hombres, congregacional, pues. Porque creemos que es el correcto. Ok, bueno, ahora, no creo que una iglesia se condena ni se aprueba tampoco por el modelo de gobierno que escoge, pero ciertamente uno escoge un gobierno porque uno cree que es el correcto. Claro, claro. Así de simple. Sino que las iglesias creo que tienen éxito, crecen o se multiplican, lo que sea, como quieras medir el éxito, en la medida en la que son guiadas por el Espíritu Santo y en cómo estos líderes, guiados por el Espíritu Santo, administran la iglesia en función de los principios que están en la palabra de Dios. El liderazgo, sea cual sea el modelo de liderazgo, creo que debe fungir en ese sentido, como un intermediario para que el Espíritu Santo obre con libertad en la iglesia y para que la palabra de Dios gobierne a la iglesia, que sea Cristo mismo quien gobierne a su iglesia. Así es, y generalmente cuando nosotros hablamos de estos temas, es necesario citar algún texto bíblico para que, bueno, esto no fue algo que se nos ocurrió a nosotros, esto no fue algo que salió como de, bueno, en el siglo IV a alguien se le ocurrió que era más de un solo pastor. Pero, ¿qué textos bíblicos podemos nosotros notar que apoyan esto del pastorado plural? Muy bien.
Muy bien. Cuando nosotros comenzamos, yo debía tener 21 o 22 años, aproximadamente, debía tener 22 años, cuando a mí me llamaron a formar parte de lo que en nuestra iglesia dimos en llamar en su momento un equipo de establecimiento. La idea era seleccionar a unos grupos de hombres para que se encargasen de precisamente establecer a la iglesia sobre ciertas características. Ahora, una de las premisas que nos movía es que la iglesia debía estar gobernada por un grupo de hombres. Y tanto así nos movía esto, que incluso cuando estábamos trabajando en establecer o fundar a la iglesia, por así decirlo, desde el principio entendíamos que debíamos trabajar como tal cosa. No éramos pastores, éramos unos muchachos, estábamos empezando, pero entendíamos que había un pastor y ustedes eran en ese momento había un pastor, y entonces quisimos que, oye, ya va, aquí hay que reflejar cierta pluralidad. No podemos nombrar a estos novatos como pastores porque son unos neófitos y todo lo demás, y no sé qué se manejan y todo aquello, pero creo que de entrada deberíamos empezar trabajando como un gobierno plural. Y en ese equipo de establecimiento, nosotros, una de las premisas que nos guiaba era que esto es bíblico, o sea, así debe hacerse. Uno de los capítulos que siempre recuerdo en ese sentido es el de Hechos 14:23. Cuando Pablo y Bernabé terminan su primer viaje misionero, Pablo termina su primer viaje misionero, pues, después de haber sido enviado en Hechos 13, del 1 al 3, junto a Bernabé, dice que cuando regresaban, dice que establecieron ancianos en cada ciudad. La idea de que en cada pueblo que estuvieron establecieron iglesias, y dice que en cada iglesia establecieron ancianos. La idea de que en cada ciudad que estuvieron establecieron por lo menos una iglesia, y cada iglesia era gobernada por varios hombres, ancianos. Y esa misma relación de una iglesia, varios hombres, varios pastores, varios ancianos, líderes, se repite una y otra vez. Creo que otro texto que vale la pena recordar es el de Tito 1:5. En Tito 1:5, Pablo le dice a Tito que lo dejó en Creta para que estableciese lo deficiente, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos como él le mandó. ¿Y cómo lo mandó? Bueno, según las mismas palabras de Pablo, en cada iglesia establecer ancianos. El patrón es claro. Luego hay otros textos en donde, por ejemplo, Santiago habla acerca de que cuando alguien esté enfermo llame a los ancianos de la iglesia. ¿Qué quiere que te diga? Particularmente la iglesia con su gobierno episcopal utiliza la idea de que Santiago como columna de Jerusalén era el pastor, el líder principal, era el líder primero de la congregación. Bueno, vemos que Santiago más bien da a entender que en la congregación había varios ancianos. Bueno, era como algo lógico. Ahí uno puede pelearse con el texto bíblico y todo lo demás, pero Santiago es claro. En la iglesia donde yo estoy llamen a los ancianos, ¿no? Es decir, a todos los pastores llévenselos a orar por esa persona. Exactamente. Y entonces lo que trato de decir es que aquel que es como el referente de gobierno episcopal en la iglesia, bueno, precisamente dice que llamen a los ancianos de su iglesia. Claro. Entonces creo que ahí hay eso. Pedro también habla acerca de los ancianos que están con ustedes, o sea, hablándole a la iglesia, o sea, ustedes tienen ancianos, ¿entiendes? Ese patrón se repite una y otra vez, a Timoteo también. Cuando uno mira la mega iglesia que Pablo funda en Éfeso, eso no lo podía gestionar un solo pastor. Claro, mucha tarea que hacer. Una ciudad de 250,000 habitantes, saca la cuenta de cuántos creyentes pudieron haber en la incursión misionera de Pablo en Éfeso. No, un solo pastor no era suficiente. Ahora, uno puede decir, bueno, ciertamente ese es el patrón bíblico, pero en la práctica hay otras cosas que dan mejores resultados. Sí, es verdad. Pero aquí es donde uno tiene que detenerse y decir, bueno, pero ¿qué es lo que importa? ¿Hacer las cosas que dan mejor resultado o hacer las cosas que son más acordes al modelo de Jesús y los apóstoles? Al final de cuentas, yo creo que uno tiene que terminar decantándose por lo que Jesús y sus apóstoles decidieron que era mejor, que era el modelo. Así es. Y, por ejemplo, si hay alguien aquí viéndonos que tiene un solo pastor o que no tiene mucha claridad y quisieran, ¿no? Cambiar este aspecto y volverse una iglesia de pluralidad pastoral, con pluralidad pastoral, ¿cuáles serían algunas de las consideraciones que deben hacerse para establecer un pastorado plural en la iglesia, ya sea requisitos, experiencias, funciones? Bueno, cambiar el modelo de liderazgo de una iglesia no es una labor que emprenda un solo creyente.
creo que voy a tratar de responder tu pregunta, pero antes quiero hacer una apreciación. Si tú tienes un solo pastor, eso no tiene nada de malo. En mi iglesia, durante 40 años aproximadamente, tuvimos un solo pastor. No nos fue muy bien, pero eso es nuestra experiencia, y nuestra experiencia no es normativa. Ahora bien, si se va a establecer un gobierno plural de ancianos, hay una serie de esfuerzos que se tienen que empezar a hacer si estamos hablando de una congregación que ya tiene un modelo de un solo pastor. Y esos esfuerzos tienen que ser corporativos. Por una parte, no es algo que debe iniciar alguien como que, bueno, ahora yo soy un clavo suelto en mi iglesia porque la iglesia debería tener varios pastores y no uno solo. No es eso lo que queremos incentivar con este contenido, con este video. Porque tanto lo uno como lo otro, un modelo plural de iglesia como el modelo de un solo pastor, todo es defendible de las escrituras, siendo honesto. Ahora, si hay este sentir y una iglesia quiere establecer un liderazgo de ancianos, hay ciertas características que se deben cumplir. Cuando uno lee lo que Pablo le escribe a Timoteo y lo que le escribe a Tito acerca del perfil de los ancianos, se puede resumir, para no sacar la Biblia y leer todo esto y no fastidiarlo, se puede resumir en tres cosas. Los líderes de la iglesia, los ancianos y los pastores, deben tener tres cualidades del carácter, que son familias ejemplares, un amplio dominio de las escrituras y un carácter cristiano maduro. Cualquiera de las descripciones que nosotros leemos sobre los ministros o aspirantes a ministros en 1 Timoteo y en Tito caen dentro de alguna de esas cualidades. Que sea bueno para enseñar, que sea un buen hombre de familia y que sea un buen hombre en lo social, un buen testimonio. Entonces creo que esas son las cosas que hay que cuidar. Creo que en lugar de preocuparte por si tienes un solo pastor o si tienes varios pastores, creo que tienes que preocuparte porque tu pastor sea inexpugnable, inacusable en cualquiera de esos... Tengo estos requisitos. En cualquiera de esos amplios, de esos campos de su vida, sí. Claro. Y en ese sentido, si tú ves que tu pastor tiene alguna deficiencia en el dominio de la escritura, anímalo. Anímalo a estudiar, a inscribirse en un instituto, en un seminario. No le recrimines porque predica mal. Eso duele mucho como pastor. Si tu pastor tiene deficiencia en enseñar la escritura, regálale buena literatura, regálale libros, regálale Biblia. Te digo por experiencia que a veces nosotros los pastores tenemos deficiencia, es porque no tenemos acceso a recursos. Eso hoy en día no se justifica mucho, pero creo que una actitud bien asertiva de alguien que ve esta deficiencia en su pastor es tratar de ser constructivo en este sentido. Si ves que tu pastor tiene deficiencia en su carácter, bueno, ora mucho al Señor por él, habla en privado con él, como dice Jesucristo, y si te escuchan bien, lo has ganado. Si no, búscate a uno o dos hermanos más con los que puedan tratar de ayudarlo a corregirse. Si es posible, consigue algún otro anciano de otra congregación que te pueda acompañar y con un espíritu pastoral y de construcción tratar de sumar para ayudar al hermano a mejorar. Y así en cualquier otra área, creo que hay que tratar de construir en lugar de azotar a nuestras pobres iglesias y a sus líderes. Así es, y lo escucharon de un pastor. Ok. Pastor, a veces también podría venir la duda de, bueno, yo tengo cierta cantidad de personas en mi iglesia. ¿Qué cantidad de pastores pudiese ser la más prudente para la iglesia? Creo que la pregunta es, ¿cuántos pastores hace falta o si el número de pastor debe ser proporcional al número de creyentes? Al número de creyentes. Bueno. Pero ¿cuál es la cantidad adecuada? Mínimo 2. Mínimo dos. Para que sea plural, porque uno es uno. Porque uno ya es singular. Sí, eso. No, bueno, creo que entiendo lo que tratas de decir con la pregunta. ¿Sabe? Hay números que se han sacado y depende de la encuestadora a la que revises, puedes encontrar uno u otro. Hay quienes dicen que, bueno, un pastor por cada 20 miembros, un pastor por cada 25, 40 miembros, un pastor por cada 50 miembros. Esos son solo acercamientos, aproximaciones de acuerdo a la realidad de cada congregación, de acuerdo a la realidad de la sociedad. Sí, pero básicamente creo que siempre, aunque la congregación sea de 10 o 15 personas, se tiene que procurar que el modelo de gobierno sea lo más plural posible. Claro. Si no se pueden tener dos pastores, sino que uno solo, bueno, sería bueno tratar de que ese pastor se rodee de otras personas con sabiduría, con buen testimonio, otros pastores de otras con buenas iglesias, familias, de su propia congregación primero que nada. Primero eso, crear ese primer anillo, ¿no? De que si el pastor es único, bueno, que entienda
que aunque él sea el único pastor, necesita la sabiduría de otros, ¿no? Okay. O sea, los proverbios una y otra vez nos enseñan acerca de que para descubrir la verdad siempre es bueno rodearse de buenos consejeros. Entonces creo que es bueno que para tener éxito, si tú eres un solo pastor, bueno, trates de rodearte de gente con sabiduría, gente que tiene más o menos los mismos requisitos que se piden para los pastores, gente que domina las escrituras, gente que tiene familias ejemplares, gente que tiene un carácter cristiano maduro y que te sirvan por lo menos de asesores, con los que puedas consultar antes de decidir. Creo que eso es sabio. Así es. Y así la iglesia puede decidir por sí misma, bueno, esta es la cantidad prudente o la con la que podemos identificarnos mejor. Sí, correcto. Creo que esos pequeños ajustes se tienen que hacer en virtud de tratar de sostener uno de los pilares de lo que es una iglesia madura, que es el autogobierno. No significa que la iglesia se gobierna por encima de las escrituras o sin tomar en cuenta las escrituras, sino que la iglesia se gobierna sí sobre las escrituras, pero mediante hombres, mediante un grupo plural. Así es. ¿Y cuáles podrían ser algunas ventajas y desafíos del pastorado plural? Vamos a empezar por los desafíos. Okay. Y después hablamos de lo bonito. Okay. La verdad es que desafíos, mira, hay muchos. Uno de los desafíos del liderazgo plural, y lo digo por mí, y voy a mencionar esto de primero, por mí, es el escuchar a los demás. Y no solo escuchar a los demás, sino que cuando se decanta por la opción, cuando el grupo se decanta por la opción de alguno, que no es particularmente la mía, digamos, tener que defender ese punto, de tener que defender esa decisión como que la hubiese tomado él. En nuestra congregación hemos llegado muchas veces a ese punto. Creo que no hemos dicho que en nuestra congregación hay 4 pastores, por si acaso, por si no lo hemos dicho. Sí, todos somos jóvenes, estamos entre los 35, 40 años, todos los pastores, 41 años. Y uno que es un poco más experimentado, 50 y tanto. Pero somos pastores jóvenes todos. Ahora, hemos llegado al punto en donde todos hacemos una propuesta, hacemos distintas propuestas. Bueno, al final se termina adoptando la propuesta de otro, que no es la mía, digamos. Claro. Y yo tengo que, como parte de que somos un cuerpo colegiado, somos un gobierno, entonces yo adopto eso como mi decisión también. Claro, porque al final la información que se le da a la iglesia es los pastores tomaron esta decisión. No es simplemente que a la iglesia se le transmite la idea de que, bueno, ellos están de acuerdo, no. Sino que a la iglesia se le comunica la realidad de que, mira, este hombre, él tenía su propio plan, lo dejó de lado por el plan de la mayoría. Claro, ceder pues ceder. Sí, creo que en ese sentido el desafío es ceder cuando escuchamos la voz de Dios en los demás. ¿Entiendes? A veces la mayoría puede errar, pero la verdad es que las decisiones, el funcionamiento interno de un equipo de pastores plural, evita que la mayoría hierre, sino todo lo contrario, sino que en la mayoría hable la voz de Dios. Cuando uno escucha que 2 o 3 de tus consiervos están viendo como más probable, como mejor, determinado camino, creo que ahí uno empieza como pastor, estando en ayuno, en oración, a mirar que esa es la mejor decisión. Y hay que adoptarla, hay que defenderla, hay que llevarla adelante. ¿Y ustedes no toman la decisión hasta que por lo menos los 4 ya hayan centrado la decisión? Excelente pregunta, no se hace. Okay. Por ejemplo, 3 están de acuerdo y 1 no. Eso no se... Exactamente. Okay. Así mismo. Cuando alguno, por alguna razón, siempre razón espiritual o por alguna razón, decide resistirse a lo que los otros están diciendo, no es como que, bueno, 3 le ganan a 1, no. La verdad es que, bueno, aquí esto quedó cerrado, no hay... por ahora eso no se toma todavía. No se toma una decisión hasta que todos estemos de acuerdo en ir a ella. Okay. ¿Entiendes lo que trato de decir? Yo pude haber llegado con una propuesta, pero hasta que yo no haya dejado mi propuesta de lado y abrazado la otra completamente, no se avanza. Así exactamente. Sí. Y así hay paz también dentro del equipo. Sí, correcto. Creo que otro desafío es el de asumir las responsabilidades de otros. A veces, como junta pastoral, como parte de una junta pastoral, te toca asumir las consecuencias de las decisiones que otro toma. No se trata de solapar y defenderlo, sino que cuando uno se equivoca, todos nos equivocamos. Claro. Es interesante que es normal, uno se siente bien cuando decimos, bueno, lo hicimos bien, como junta, tomamos una decisión que fue provechosa, que fue productiva, era correcta. Muy bien. Pero cuando la decisión que se tomó resulta equivocada, o cuando alguno de los nuestros se equivoca, uno suele decir, oye, yo no hubiese hecho eso. Claro. Bueno, la verdad es que ahí es donde está el desafío, en no pensar de esa manera. Claro. Sino que, bueno, mi consiervo falló,
yo tengo parte de la culpa, porque nosotros somos un equipo y no Claro. justifica que él caiga y yo no me haya dado cuenta. Claro. No estoy hablando de simples decisiones eclesiásticas. Estoy hablando de asuntos personales, del carácter, del testimonio. Gracias al Señor, nosotros no hemos afrontado eso aún. Es decir, tener que restaurar a uno de nuestros pastores porque pecó. Pero estoy claro que es un desafío. Es un desafío enorme. Cuidar para que mi hermano, mi consiervo, no caiga. Si yo no solo pastoreo a la iglesia, Claro. sino que yo pastoreo a mis otros consiervos. Esta es una buena pregunta que tiene que hacerse todo aquel que es pastor único en una iglesia. Si tú pastoreas a toda la iglesia, ¿quién te pastorea a ti? Y Porque aquí muchas voy- veces ajá. tenemos el nivel de que, bueno, él es el pastor, él no necesita guía Nadie se atreve a espiritual, decirle no, nada. no necesita rendirle cuenta a nadie porque Sí. él es el pastor. Sí, entonces, bueno, creo que ahí hay un desafío enorme. Muchos pastores que son pastores únicos en una iglesia, muchos, no estoy diciendo todos, pero muchos son pastores ancianos que ya están chapados a la antigua, ya tienen una manera de hacer las cosas y a ellos no lo van a cambiar fácilmente. Claro. Entonces, ahí cuando se equivocan, ¿quién los hace cambiar? Claro. Bueno, el desafío de primera instancia que estoy hablando es, oye, evitar que caigamos, ¿no? Si somos consiervos, tenemos que ayudarnos y ahí hay un desafío, velar por mi consiervo. Ujú. Y a la vez creo que ahí se desprende también una ventaja, que es la de, oye, tienes quien te cuide, tienes quien te apoye. Yo creo que esta es una de las ventajas que yo más he disfrutado de mi trabajo pastoral. Ujú. Yo soy una persona muy insegura, sí, en lo individual lo reconozco. Soy una persona muy insegura en las decisiones que tomo y todo lo demás, pero cuando trabajo con mi equipo, con mis consiervos, siento una seguridad, siento que aquí está Dios. Ujú. Siento que hay claridad en lo que se está haciendo. Económicamente muy vulnerable también y mis consiervos han cuidado de mí. Ujú. Y lo digo sin vergüenza, sino para que se entienda que las ventajas de una junta pastoral van más allá de lo espiritual. Claro. Las ventajas de tener una junta pastoral y el apoyo que ella brinda se ve en todo tipo de sentido. Ujú. Cuando he estado enfermo, quienes están allí al pie de la cama son mis consiervos. Ujú. Son mis consiervos, además de mis amigos de la iglesia, qué sé yo, pero mis consiervos están allí pendientes. Y creo que eso es algo muy valioso de la forma en la que trabajamos como junta pastoral también. Así es, te sientes cuidado, te sientes Sí, protegido. hay cuidado. Sí. Creo que otra ventaja es también el hecho de que uno se priva o se libra de las malas decisiones. Ujú. O a veces he llegado al punto en el que veo que si hubiese tomado determinado camino, hoy no estaríamos donde estamos, sino Claro. que la advertencia que me dieron, la advertencia que escuché, fue correcta y fue buena. Así es. Y esta agenda de trabajo, ¿cómo ustedes se organizan? ¿Cómo se excelente. juntan? ¿Cómo toman estas decisiones? ¿Cómo trabajan esa Ay, aquí es donde nos metemos en el ajo. Sabes que es muy fácil trabajar uno solo. Ujú. No es porque tú no necesitas rendirle cuenta a nadie. Claro, toman las Tú decisiones. tomas y las eso es lo que- decisiones, tú mismo las implementas y tú mismo te rindes cuenta. Claro. Pero cuando trabajas con personas, tienes que tomar nota de lo que se va a hacer. Ok. Sí, nosotros tenemos algo que llamamos la agenda de trabajo. Es un documento, tal cual, un documento de Word, nosotros lo tenemos, eso está encriptado, en serio, eso está guardado bajo contraseña, y eso se abre cuando cualquiera de nosotros tiene acceso y se abre en conjunto cuando vamos a la reunión. Ahí se anotan todas las responsabilidades de cada pastor, las tareas específicas. Bueno, fulano tiene que visitar a fulano tiene que resolver este caso de consejería, el otro va a predicar aquí, el otro va a organizar esto, tareas administrativas, tareas de consejería, tareas de cuidado, tareas de evangelismo, de predicación, todo está anotado ahí y cada 15 días nos reunimos y eso se revisa Ujú. y tiene que haber avance. Y si Claro. no hay avance, tiene que haber una razón por la cual no hay avance. Una vez que se toma una decisión y se coloca ahí, esas decisiones no se echan atrás. No es como que, bueno, la pusimos, tenemos 2 meses que no lo hacemos. Bueno, no importa, vamos a quitarla, vamos a hacer otra cosa. No. Claro. O sea, es una responsabilidad que usted asumió, es una responsabilidad que usted debe cumplir. Claro. Y entonces, bueno, eso se llama agenda de trabajo. Se ejecuta todos los días, pero se revisa y se rinde cuenta cada 15 días. La base de la agenda de trabajo es la rendición de cuentas. Claro. Es una de las premisas del trabajo plural de Ujú. ancianos, del gobierno plural de ancianos, que no somos 4 caciques sobre una tribu, Ujú. sino que somos 4 siervos al servicio de la iglesia del Dios viviente. Y entonces, Así en ese sentido, tratamos de tomar el asunto bien en serio. Bien en serio. La
la decisión que tomó nuestra congregación al principio de este año de llamar a uno de nosotros a tiempo completo fue precisamente porque nuestra agenda de trabajo ya tenía tareas que estaban atrasadas desde hacía más de un año. Y dijimos, bueno, evidentemente esto nos está diciendo que necesitamos a alguien dedicado a atender estas cosas. Y por eso se toma la decisión que se toma de contratar a uno de los 4 pastores a tiempo completo para que pueda trabajar y atender de manera dedicada a todas esas responsabilidades. Y parece mentira que labores titánicas que teníamos estancadas desde hace 3 años han encontrado solución en menos de 4 semanas. Wow. Porque tienes a alguien que puede dedicar horas del día a resolver este tipo de asuntos. Y después podemos hacer un video de qué es eso de pastor a tiempo completo. Pero vamos a dejarlo para después. Y como última pregunta, pastor, nosotros entendemos que a través de las escrituras el liderazgo debe ser masculino. Nosotros no creemos en pastorado femenino, pero siempre está la duda de entonces cuál es el papel que juegan las mujeres dentro de una congregación gobernada por un grupo de pastores. No, la mujer calla en la congregación. No diga nada. No diga nada. No, ¿qué te puedo decir? Mira, sí, para empezar, las esposas de los pastores son mujeres. Así es. Me preguntan qué papel juegan las mujeres. Yo no podría hacer mi labor pastoral sin mi esposa. Honestamente, yo no podría estar haciendo esto. Claro. Yo vengo de haber estado visitando a 2, 3 familias en la mañana y no podría haberlo hecho si mi esposa no se queda atendiendo a mis hijas y cuidando de la casa y atendiendo todo lo demás. Se me pregunta qué tarea juega. Claro, es bien importante. Sí, partiendo de allí, cuando uno entiende que la función de ser, la responsabilidad de ser esposa de pastor es parte del pastorado mismo, claro, entendemos de entrada que es clave. Luego tenemos también que en el cuerpo ampliado de nuestra iglesia, incluso en el grupo de diaconía, tenemos hermanas que son diaconisas. En los distintos ministerios tenemos hermanas que gestionan al frente de algunos de estos ministerios. Claro que sí. Las maestras de niños. Las maestras de niños, ya yendo, digamos, por así decir, por tratar de ver esto como una pirámide, una serie de escalas, en los niveles más bajos, más humildes, más sencillos de nuestra iglesia, están mujeres que hacen el trabajo de cuidar a enfermos, de atender en sus necesidades, de limpiar llagas, literalmente, curar pies, literalmente. Y lo hacen las mujeres porque tienen un afecto maternal, cariñoso, que a los hombres a veces nos falta. Sí. Pero si te das cuenta, todo esto tratamos de hacerlo en sujeción a un liderazgo masculino, en la iglesia y en las casas. Es decir, que cada mujer que sirva al frente de un ministerio tiene que estar casada y en sujeción a su esposo. Que cada mujer que es maestra de niños debe estar casada y en sujeción a su esposo, o si es una mujer soltera, en sujeción a su líder de ministerio. ¿Entiendes? Y entonces en ese sentido hemos tratado de organizar nuestra iglesia de esta manera, tratando de atender a eso y dándole espacio a los dones que las mujeres tienen. Porque no solamente en nuestra iglesia se permiten maestras de niños, sino que también hay mujeres maestras en el cuerpo educativo, en este caso. Sí, correcto, así es. Tenemos, por lo menos que recuerda ahorita rápidamente a una hermana que es maestra y procuramos que en la medida de lo posible las mujeres que son maestras enseñen a otras mujeres. Así es. O que enseñen a hombres que son más jóvenes, solteros, a jóvenes. Claro. Sí, gente que está empezando. Porque entendemos no que ellas no son capaces de enseñar a otros hombres, sino que la responsabilidad de enseñar a otros hombres es de los hombres. De los hombres, así de simple. No es que las mujeres no sean capaces. De hecho, creo que lo harían mejor. Creo que lo harían mucho mejor que nosotros, algunas de ellas. Algunas están mucho más capacitadas que nosotros, pero entendemos que la responsabilidad del Señor nos la dio a nosotros, no por un decreto divino propiamente, sino por orden de creación, como lo dice Pablo. El hombre fue hecho primero que la mujer, así que el hombre es el responsable de guiar, de enseñar. Y en ese sentido, la iglesia viene a ser una estructura, organizacionalmente hablando, que abre las puertas a los dones de todos los creyentes. Y allá están las mujeres también. Así es. No se pueden dejar a un lado. Y que es importante también que no es el mismo punto de vista de hombre enseña a hombre y mujer enseña a mujer. O sea, es provechoso cuando funciona de esta manera. Sí, correcto, así es. Entonces, bueno,
Este tema es bastante interesante, pero hemos llegado al final de esta entrevista. Se recuerden que si tienen alguna pregunta pueden colocarla en los comentarios para poder hacer próximos videos con algunas dudas que ustedes tengan. Agradecida con el pastor Efraín por aceptar la invitación. Servirte y cualquier otro tema que quieras tratar, con gusto. Empezamos a hacer la entrevista entonces. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por quedarte hasta el final del video. Y bueno, nos vemos pronto, Dios mediante. Chao. Hasta luego, Dios les bendiga y que el Señor les guarde.